En el programa de hoy, el Papa Francisco condena atentados terroristas en Viena. Basta de violencia. Obispo alerta que el gobierno de España usa la pandemia para imponer leyes ideológicas. Papa Francisco vuelve a pedir el fin de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Los museos vaticanos cerrarán nuevamente por el COVID-19. El Papa destaca las 3 características de la oración cristiana. Diputada María Vita insiste en Estado laico y en la intervención del Vaticano. Nuevas protestas el fin de semana por cierre de seminario en Argentina. Cardenal Piacenza celebra los 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción de María. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos en la diócesis de Querétaro en nuestra emisión 2032 que corresponde a hoy, jueves 5 de noviembre del 2020. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Hoy la Iglesia conmemora a San Zacarías y a Santa Isabel. Esta es su historia. Santos Zacarías e Isabel, padres de San Juan el Bautista, 5 de noviembre. La fama de estos 2 santos se debe a que fueron papás de San Juan el Bautista. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó de mí. Isabel quiere decir consagrada a Dios. La bella historia de estos 2 santos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. Hubo en tiempos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. De estos 2 esposos hace el Evangelio un elogio formidable. Dice así: los 2 llevaban una vida santa, eran justos ante Dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ojalá de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante. Sería maravilloso. Dice San Lucas: Zacarías e Isabel no tenían hijos porque ella era estéril. Además, ya los 2 eran de avanzada edad. Un día, cuando Zacarías le correspondió el turno de subir al altar, detrás del velo, a ofrecer incienso, toda la multitud estaba fuera rezando. Y se le apareció el ángel del Señor. Y Zacarías, al verlo, se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Y se le apareció el ángel del Señor. Y Zacarías, al verlo, se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. Él será para ustedes gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá licores, estará lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos hacia Dios. Y tendrá el espíritu del profeta Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo saber que esto que me dices es cierto? Porque yo soy muy viejo, e Isabel mi esposa es estéril. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, uno de los que está en la presencia de Dios, y he sido enviado para comunicarte esta buena noticia. Pero, por no haber creído las palabras que te he dicho, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, que se cumplirán todas a su tiempo. El pueblo
Estaba esperando a que saliera Zacarías y se extrañaban de que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba mudo. Después, Isabel concibió un hijo y estuvo oculta durante 5 meses, sin contar a los vecinos que iba a tener un niño, y decía: Dios ha querido quitarme mi humillación y se ha acordado de mí. El ángel Gabriel contó a María Santísima en el día de la Anunciación que Isabel iba a tener un hijo. Ella se fue corriendo a casa de Isabel y allí estuvo 3 meses acompañándola y ayudándole en todo, hasta que nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento. Papa Francisco condena atentados terroristas en Viena. Basta de violencia. Expreso mi dolor y consternación por el ataque terrorista en Viena y rezo por las víctimas y sus familias. Basta de violencia. Construyamos juntos la paz y la fraternidad. Solo el amor extingue el odio, advirtió el Santo Padre a través de su cuenta oficial de Twitter, @pontifex_es. Veamos. Expresó su dolor y consternación por el ataque terrorista ocurrido en Viena, Austria, en la noche del pasado 2 de noviembre. En esa línea, el Santo Padre exhortó al fin de la violencia y a construir juntos la paz y la fraternidad, ya que, según indicó, solo el amor extingue el odio. Además, aseguró su oración por los heridos, los familiares de las víctimas y por todo el pueblo austriaco mediante un telegrama publicado el 3 de noviembre. En la misiva dirigida al arzobispado de Viena, cardenal Christoph Schönborn, y firmada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se lee que el Papa está profundamente entristecido por los terribles actos de violencia en Viena que han causado muerte y dolor a personas inocentes, y en ese sentido expresa su más profundo pésame a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo austriaco, manifestando que también está cerca de los heridos y reza por su rápida recuperación. Por último, el telegrama vaticano informa que el Santo Pontífice encomienda a las víctimas a la misericordia de Dios y pide al Señor que cesen la violencia y el odio y se promueva la coexistencia pacífica en la sociedad. Asimismo, añade que acompaña de todo corazón a todos los afectados por esta tragedia con su bendición. Obispo alerta que Gobierno de España usa la pandemia para imponer leyes ideológicas. El obispo de España, Monseñor Jesús Sanz, aseguró en su carta semanal que ante la grave situación que se vive en España por la pandemia, nadie debería ampararse en ella para imponerse impunemente con sus leyes ideológicas y sus formas mentirosas, confinando nuestros derechos y conculcando nuestra libertad. Veamos. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, esta semana comenzamos con el pésame que el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, y también el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, enviaron a través de su cuenta de Twitter para manifestar su dolor, su pésame, por el reciente atentado ocurrido en Viena y en el que perdieron la vida al menos 5 personas. A través de su cuenta de Twitter, el cardenal Omella pidió a Dios que nos ayude a construir la paz entre todos y animó a responder al terror del fanatismo con la fuerza del amor y la fraternidad. Por su parte, el cardenal Osoro también rechazó la muerte y la violencia y aseguró su oración por las víctimas. Además, animó a recordar que Dios nos invita a regalar lo mejor de nosotros mismos y así custodiar la dignidad de los demás y promover la paz. Como saben, los ataques en Viena se produjeron en 6 puntos diferentes de la ciudad, con muy pocos minutos de diferencia. Entre ellos, los lugares atacados estaban los alrededores de la Catedral de San Esteban y de una sinagoga.
Uno de los atacantes fue abatido por la policía, otro habría escapado y un tercero habría sido detenido. Además, como saben, recientemente España alcanzó lamentablemente la cifra de 1 millón de personas contagiadas por coronavirus y ante esta situación el Gobierno de España decretó una vez más el estado de alerta. Ante esta situación, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, alertó de que el Gobierno utiliza el estado de alarma derivado de la pandemia de coronavirus que sufre España para imponer leyes ideológicas, confinando nuestros derechos y conculcando nuestra libertad. En su carta, Monseñor Sanz Montes evitó hablar de manera explícita del Gobierno, pero recordó que hay que tomar medidas drásticas y audaces para intentar paliar el mal que nos atenaza, pero alertó del riesgo de mezclar la responsable ayuda y las urgentes medidas necesarias con un abusivo atrincheramiento fuera de todo control parlamentario durante meses, algo que para el obispo comienza a parecerse a formas poco democráticas que pueden convertirse incluso en dictatoriales. Y por último nos despedimos con una preciosa noticia. Se trata de la celebración el próximo 9 de noviembre de la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid, que este año, por la pandemia de coronavirus, se celebrará siguiendo todas las medidas de seguridad. Las celebraciones estarán adaptadas a las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus y por eso el triduo de los días 5, 6 y 7 de noviembre tendrá un aforo limitado en la catedral y se retransmitirá a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid. La vigilia del día 8 de noviembre se celebrará de manera simultánea en la Catedral de la Almudena y en otros 4 templos de la diócesis para facilitar la asistencia. Mientras que el día 9, festividad de la Virgen, la misa mayor se celebrará en el interior de la catedral y será también retransmitida. Lamentablemente en esta ocasión no habrá procesión, pero la Virgen permanecerá en el atrio exterior del templo para que los madrileños puedan demostrarle su afecto. Y la tradicional ofrenda de flores se sustituirá por una ofrenda virtual de dibujos y donativos, para los que el arzobispo anima a colaborar con Cáritas Diocesana de Madrid. Y con esta preciosa noticia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Papa Francisco vuelve a pedir el fin de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj es una región con una importante población armenia cristiana que tras la caída de la Unión Soviética quedó bajo la soberanía de Azerbaiyán, país de mayoría islámica de cultura turca. Veamos. Hace poco el Papa Francisco realizó un nuevo llamado a la paz en la región de Nagorno-Karabaj y al cese de hostilidades entre los ejércitos de Armenia y de Azerbaiyán que se encuentran en disputa. En ese contexto, el Santo Padre señaló que con la llegada de los enfrentamientos continúan el trágico aumento de las víctimas, destrucción de viviendas, infraestructuras y lugares de culto. Por ello, renovó el pedido que le hizo a los responsables del conflicto para que intervengan lo antes posible y se deje de derramar sangre inocente. Asimismo, recalcó que se encuentra cercano con todos los que sufren e invitó a los fieles a pedir la intercesión de los santos para una estable paz en la región. Cabe resaltar que Nagorno-Karabaj es una región con una importante población armenia cristiana que tras la caída de la Unión Soviética quedó bajo soberanía de Azerbaiyán, un país de mayoría islámica y de cultura turca. Dicha región fue ocupada por las fuerzas militares armenias en 1994 y proclamaron en ese territorio la República de Artsaj, solo reconocida por Armenia. Frente a esto, a finales del pasado mes de septiembre, el ejército de Azerbaiyán, armado y con apoyo logístico de Turquía, inició una ofensiva para recuperar el enclave. Vamos a la pausa, queridos amigos, ya regresamos en un momentito, no se vayan.
Gracias amigos por permanecer con nosotros. Ya volvemos y nos vamos directamente a las notas. Los museos vaticanos cerrarán nuevamente por el COVID-19. Los museos vaticanos, que incluyen la famosa Capilla Sixtina, cerrarán nuevamente sus puertas a los visitantes debido a las actuales medidas cautelares en Italia para evitar el aumento de contagios de COVID-19. La decisión vaticana fue tomada en coordinación con las medidas aprobadas por las autoridades italianas para hacer frente a la situación sanitaria. Según informó este 4 de noviembre un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, tales medidas incluyen el cierre de precaución a partir del 5 de noviembre y hasta el 3 de diciembre del 2020 de los museos vaticanos, de la Oficina de las Excavaciones de la Basílica de San Pedro, conocidas como el SCABI, del Museo de las Villas Pontificias y de otros espacios de museos de las Basílicas Pontificias. Los museos vaticanos estuvieron cerrados desde el 10 de marzo hasta el 1 de junio, fecha en la que reabrieron sus puertas, adoptando todas las medidas cautelares sanitarias como el uso de mascarillas, el lavado de manos con gel antibacterial, la medición de temperatura a cada visitante en la entrada de los museos y la entrada en grupo máximo de 10 personas. En aquella ocasión, la directora de Museos Vaticanos, Bárbara Hatta, explicó que durante esos casi 3 meses de cierre al público provocado por el COVID-19, el equipo de personas que trabaja allí aprovechó para realizar algunos arreglos, manutención y también restauración de algunas obras de arte. El Papa destaca las 3 características de la oración cristiana. Vamos al detalle. Amigos, saludos desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general en el Vaticano, pero en esta ocasión, debido al incremento de casos de coronavirus en Italia, ha vuelto a celebrarse de forma privada en la biblioteca del Palacio Apostólico. Antes de pronunciar su catequesis, el Papa Francisco explicó la necesidad de volver a celebrar en privado la audiencia general de los miércoles para evitar nuevos contagios de coronavirus. El pontífice aseguró que esta medida sirve también para enseñar que es necesario seguir las indicaciones de las autoridades políticas y sanitarias con el objetivo de defenderse de la pandemia. El Santo Padre animó a ofrecer esta distancia de seguridad entre las personas por el bien de todos e invitó a pensar en los enfermos y en el personal sanitario que arriesga su vida por amor al prójimo. Y en su catequesis, el Papa Francisco continuó con la serie de reflexiones sobre la oración, y en esta ocasión llamó la atención sobre el hecho de que en el Evangelio Jesús siempre encontraba tiempo para retirarse y orar. El pontífice explicó en su catequesis que del ejemplo de Jesús se desprenden algunas características de la oración cristiana. En primer lugar, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Una segunda característica es la soledad necesaria para encontrar un espacio de silencio donde cultivar la vida interior. Por último, la oración cristiana ayuda a percibir que todo viene de Dios y se dirige hacia Él. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado.
Al finalizar la catequesis y antes de dar por concluida la audiencia general, el Papa Francisco pronunció unas palabras de condolencias por las víctimas de los recientes atentados terroristas cometidos en las ciudades de Niza y de Viena. El pontífice lamentó que la crueldad del terrorismo se esté difundiendo en Europa y tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de los atentados en Niza y Viena y de cercanía a sus familiares y a los heridos. El Papa definió como hechos deplorables estos actos de terrorismo que han causado estremecimiento entre la población y que buscan hacer fracasar con violencia y odio la colaboración entre religiones. El atentado en la ciudad francesa de Niza se produjo el pasado 29 de octubre, cuando un terrorista asesinó a 3 personas en el interior de la Basílica de Notre Dame. Por su parte, el atentado en Viena, capital de Austria, se produjo el 2 de noviembre, cuando un terrorista disparó de forma indiscriminada contra los viandantes cerca de una sinagoga y causó 5 muertos. Ambos terroristas aseguraron haberse inspirado en las acciones del Estado Islámico. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Piché. Diputada María Vita insiste en Estado laico y en la intervención del Vaticano. Vea usted. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte para EWTN Noticias desde Costa Rica. Iniciamos informando que la diputada del Partido Social Cristiano, María Vita Monge, envió hace unos meses una carta con la finalidad de obtener una audiencia con el Santo Padre, esto para acelerar el proyecto de ley para que Costa Rica sea un Estado laico. Y es que su intención es que se concrete el proyecto de ley que reforma los artículos 75 y 194 de la Constitución Política de Costa Rica, los cuales proclaman la religión católica como la oficial del Estado. Aunque su proyecto se presentó en la Asamblea Legislativa desde el 2019, recibió recientemente una respuesta a su solicitud de audiencia con el Papa Francisco, la cual generó un círculo de reacciones con las autoridades católicas locales y con la representación del Vaticano en nuestro país. La diputada usó sus redes sociales con una imagen del Papa Francisco indicando «Vaticano pide al Congreso iniciar debate de Estado laico». La Nunciatura Apostólica debió aclarar por medio de Monseñor Bruno Musaró, nuncio apostólico en Costa Rica, que en su respuesta no se pide iniciar el debate, más bien se le indica que para una audiencia con el Santo Padre es necesaria una serie de trámites, comenzando por la solicitud ante la Conferencia Episcopal de Costa Rica, luego con altos funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano, para luego participar de la audiencia papal general de los miércoles, la cual es pública y no es un encuentro privado con el Santo Padre. Y siempre en temas vinculados con la relación Estado-Iglesia, el Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó un aumento en el aforo en los templos. Dicho aumento admite a 300 personas, pero únicamente en el caso de que el templo cuente con el tamaño necesario para que se cumpla el distanciamiento social establecido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, se mantiene la restricción para los cantos. Esta flexibilización fue comunicada a representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, aclarando que se debe mantener los 1.8 metros de distancia física entre burbujas sociales, la utilización obligatoria de mascarilla y el servicio no puede extenderse a más de 1 hora 30 minutos. El ente rector de salud en Costa Rica aclaró que en lo que respecta al acompañamiento musical y cantos, únicamente se habilita la utilización de instrumentos de percusión y cuerdas, enfatizando en la prohibición de cantos tanto de fieles como de quienes ofician el servicio religioso. Y cerramos nuestro reporte con una excelente noticia para la Asociación Obras del Espíritu Santo, dirigida por el Padre Sergio Valverde. Y es que luego de varios meses de discusión y análisis, fue aprobado en la Asamblea Legislativa el traslado de fondos por 163 millones de colones, unos $265,000, para apoyar el trabajo de la asociación.
Con el voto de 43 diputados, se aprobó el traslado de esos recursos que originalmente fueron designados a una organización de bien social que ya no existe. Entonces, la Junta de Protección Social tiene el aval legislativo para entregarlos a Obras del Espíritu Santo, entidad que atiende a más de 70,000 beneficiarios, de los cuales 52,000 son niños en condición de pobreza extrema. Para llevar a cabo esta inmensa labor recurren a donaciones de personas, empresas generosas y otras actividades de recaudación de fondos. Los aportes públicos para el presupuesto de la organización representan apenas un 13% de lo que requiere mensualmente para ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo integral a personas en alto riesgo social. Esta ley ahora pasará a la Presidencia de la República para ser firmada por el presidente Carlos Alvarado Quesada. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del reporte desde Costa Rica. Un cordial saludo. Adelante, estudios. Nuevas protestas el fin de semana por cierre de seminario en Argentina. Veamos. Nuevas protestas se registraron el pasado fin de semana a causa del cierre del seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael en Argentina, una decisión ordenada por el Vaticano. En esa línea, se realizaron concentraciones de fieles en el exterior del Obispado de San Rafael y en la Plaza San Martín, frente a la Catedral de la ciudad, así como en diversas partes de la diócesis con feligreses que realizaban oraciones, rezaban el Santo Rosario y portaban pancartas con lemas que pedían no cerrar el seminario diocesano, uno de los más numerosos en vocaciones en Argentina. Entre los lemas plasmados en los carteles que portaban los manifestantes, se leía: "No estamos confundidos, estamos indignados. Basta de amenazas, monseñor. Por nuestros seminaristas, expliquen la verdadera causa. Pedimos un comisario apostólico. Y Santo Padre, devuélvanos el seminario y los seminaristas". Asimismo, se hicieron caravanas de automóviles que recorrieron las diócesis con mensajes similares. Como se recuerda, tras la reunión entre el Papa Francisco y el obispo de San Rafael, Monseñor Tausig, se anunció a fines de octubre que la decisión de la Santa Sede de cerrar el seminario no estaba en discusión y se haría efectiva a fines de este año. Cabe resaltar que ante la convocatoria de protestas efectuadas para este fin de semana, Monseñor Tausig dijo que las manifestaciones dañan ante todo al mismo seminario, ya que reflejan al menos indirectamente la formación recibida de parte de quienes también han egresado de allí. Cardenal Piacenza celebran los 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción de María. En su homilía, el purpurado recordó que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950, después de haber escuchado al Colegio Episcopal y a la piedad de los fieles, expresión de su sensus fidei. Veamos. Recientemente, el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor del Vaticano, celebró una misa solemne con motivo del 70 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María. La celebración eucarística se realizó el pasado domingo 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, en la gruta Tre Fontaine de Roma. En su homilía, el purpurado recordó que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950, después de haber escuchado al Colegio Episcopal y a la piedad de los fieles, expresión de su sensus fidei. Según señaló el cardenal, la Asunción recuerda que nosotros también tenemos una unión con Cristo, que hemos sido bautizados y con esto también nos hemos convertido en hijos de Dios. En esa línea, el penitenciario mayor del Vaticano destacó que en la solemnidad de Todos los Santos y en el Día de Todos los Fieles Difuntos es posible mirar el punto de llegada de la Asunción de la Virgen, que es otro mundo, y que nosotros, todavía peregrinos, estamos constantemente al borde de este, de modo que si nuestra vida fluye sin la percepción de esta cercanía, corre el riesgo de convertirse en una vacía y sin propósito.
Por ello, el cardenal Piacenza dijo que si queremos ser sabios, debemos mirar el punto de llegada de la Asunción. Y así es como llegamos, queridos amigos, al final de esta emisión de BNC, pero antes nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti. Para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel y si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su descanso y nos vemos, si Dios quiere, mañana viernes. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.